Estás escuchando Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Mujeres en Derecho. Mi nombre es Mary y hoy me acompaña Jane como co-host en esta edición. Mujeres en Derecho es un club donde mujeres apasionadas por el derecho nos reunimos a hablar de temas de actualidad jurídica, intercambiar experiencias y hacer networking. En este episodio vamos a hablar sobre rupturas inteligentes junto a Ana. Te damos la bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Acá expectante. El placer es nuestro, Ana. Bueno, Ana Laura Díaz es abogada por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es fundadora, directora general, consultor legal de rupturas inteligentes y además ejerce la abogacía de manera independiente en su propio estudio jurídico. Ana, un poco relacionado con esta biografía tuya, lo primero que queremos preguntarte es, bueno, ¿por qué hablas de rupturas inteligentes, no? ¿Qué te llevó a poner ese nombre en tus redes sociales y qué significa para vos hablar de ese concepto? Bueno, lo que me parece que rupturas inteligentes es un nuevo abordaje de los conflictos que son legales vinculares. El nombre refleja un poco ese método disruptivo, ¿no? Que yo le propongo a quienes me consultan. En ese método, de alguna forma, hay por sobre todo flexibilidad porque la mayoría de la gente que llega a la consulta, por cualquier tema, sea una ruptura laboral, una ruptura societaria, una ruptura personal, el fallecimiento de un ser querido, ¿no? En todas estas rupturas hay un duelo, es un dolor muy grande, la gente no es amiga de acercarse al dolor porque es un lugar incómodo. Entonces, muchas veces, frente a esa situación, lo que busca es una distracción. ¿Y cómo califico yo esto de la distracción? El conflicto. Entonces, en lugar de atravesar el dolor que me provoca todo esto, hago un juicio me enfrasco en el juicio y de alguna manera me mantengo entretenido con esto, que en definitiva lo que busca es, si yo lo pienso desde el punto de vista que la ruptura implica que hay una separación, con el conflicto yo logro que esto persista. Entonces hago de cuenta que esa ruptura no existe. Y en esta situación puedo alargar un conflicto de manera indefinida, ¿no? Entonces, muchas veces cuando la gente llega al estudio viene con un relato armado de donde hay un bueno, donde hay un malo, y en esa situación trabajamos sobre distintas perspectivas. Mi intención es de alguna manera poner en duda ese relato. ¿Y cómo se consigue esto? Acompañando ese proceso y de alguna forma mostrando que hay otra perspectiva de lo que se está contando, la que tiene la contraparte. Y por ahí hay otra perspectiva más, que es la que tienen los hijos, y otra perspectiva más, que es la que tiene la familia de origen. Entonces, hay tantas perspectivas como visiones, con lo cual no hay una verdad única. ¿Qué trato de encontrar yo? Los puntos de contacto y avanzar sobre esa situación. Detrás de cada conflicto jurídico que se presenta como un conflicto jurídico, hay algo vincular escondido. Y lo que tratamos de hacer es desarmar esa madeja y ver qué es lo que está ahí y que llevó a que exista este conflicto. Buenísimo, Ana. La verdad que es súper interesante porque es muy cierto de que cada uno, que esto no solo en el sentido jurídico, sino que en la vida cada uno tiene su punto de vista. Y en este sentido, me gustaría preguntarte cómo te complementás con otras ramas más interdisciplinarias, como por ejemplo la psicología, es decir, tenés que tener alguna mirada más psicológica cuando nos escuchas a algún cliente con su punto de vista e intentás diferenciar, bueno, quién es el bueno, quién es el malo y si realmente es así, cómo juegan esas ramas también. Bueno,
A lo largo de mi proceso, yo llevo 30 años de ejercicio profesional, rupturas inteligentes no existía desde el inicio. Entonces, yo misma atravesé dos rupturas profesionales, con lo cual, al atravesar esos procesos, de alguna manera transformé en recurso todo lo que atravesé para poder hoy acompañar esos procesos, ¿no? Desde otro lugar. Entonces, en definitiva, esto por un lado. Después también recurro a, yo hice un trabajo personal, un desarrollo personal. En ese desarrollo personal fui conociendo otro tipo de herramientas. Están las constelaciones familiares, las constelaciones organizacionales, y de todo me fui nutriendo y fui tomando, ¿no? Soy una persona convencida que la terapia nos permite crecer. Entonces, creo que particularmente en los conflictos de familia, cuando uno tiene que atravesar estas situaciones, es bueno contar con un psicólogo y un abogado. ¿Por qué? Porque como el conflicto es vincular, lo que yo no puedo canalizar a través de la terapia, lo meto en el conflicto jurídico y obstaculizo llegar a una solución de esta situación. Entonces, de alguna forma, si terapeuta y abogado trabajan en conjunto, uno le puede decir al otro, che, me parece que tenés que trabajar más esto o tenés que avanzar por acá para evitar que esto surja, no sé, en determinado momento de la charla, de por ahí el tema de considerar que una familia es mejor que otra, o que un método de educación es mejor que otro, o que conmigo respeta los horarios y con el otro no. En esto he hecho cursos que tienen que ver con, por ejemplo, la figura nueva de la coordinación parental básica, eh, que de alguna forma nos da más herramientas. No soy psicóloga, esto está claro. En algún momento eh, creo que los abogados fantaseamos con esa cuestión de somos un poco psicólogos, pero en realidad no lo somos porque no podemos advertir los padecimientos, ni podemos medicar, ni podemos conocer los síntomas, ¿no? Entonces, tengo una pata en el derecho, tengo una mirada amplia y tengo una escucha activa. Por ejemplo, muchas veces cuando me cuentan que una persona le dijo a la otra determinada cuestión, en ese relato que hace el otro y dice, no, porque me dijo que yo, eh, que todo lo que le pasa tiene que ver conmigo, que cuando se separó se siente mejor, lo que yo planteo es, ¿te lo está diciendo a vos? ¿O hay algo que él tendría que haber resuelto en su familia de origen que lo está trasladando a la pareja? ¿No? Entonces esto que yo no le puedo decir a mi mamá o a mi papá, lo traslado a la pareja y no se corresponde con el alrededor, ¿no? Las circunstancias que rodean ese caso. Pero lo que planteo es esto, el poder ver que acá hay algo vincular, de alguna manera nos permite estar atentos al nivel de conflicto, porque el conflicto lo que hace es permitir que esas personas sigan en contacto. Entonces, a veces la gente no está lista para separarse. Y esto de la premura, del divorcio express y demás, no respeta los tiempos de los duelos. Y a veces la gente necesita más tiempo. A veces hay uno que toma la decisión y el otro se entera después que ya había estado pensando en separarse. Eh, no diría con total certeza, pero hay muchos casos en donde es la mujer la que empieza a pensar en la separación y cuando lo comunica al hombre, el hombre dice, pero si estábamos bien. Entonces, qué miradas literalmente opuestas, ¿no? Hay alguien que está pensando en la separación y hay alguien que dice, recién me entero que estamos mal, ¿no? O al revés también puede pasar. Entonces, hay tiempos distintos y me gusta hablar yo hice la especialización de Derecho de Familia que me permitió de alguna forma incorporar estas herramientas que cuando yo cursé Derecho, yo me recibí en el 93, no había. Entonces yo cursé Psicología General de la Familia, Psicología Evolutiva, Sociología. eh, entonces, a partir de todas estas herramientas, uno puede comprender un montón de cuestiones. Y en las clases de Psicología General de la Familia tuvimos a una psiquiatra que se llama Liliana Sanuso, que nos explicó etapas del divorcio, pero etapas emocionales, no jurídicas. O sea,
Estamos claros que la persona transita esto de una manera en donde nosotros vamos acompañando desde lo jurídico. Entonces, ella dice, bueno, hay uno de los dos, primera etapa, uno de los dos piensa en el divorcio, pero no le dice al otro. Segunda etapa, ese que estuvo pensando le comunica al otro la idea de separarse. El otro, que llega más tarde a esa idea, dice, pero ¿cómo? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Qué pasó? ¿No? Después en la tercera etapa viene la separación física, en donde uno de los dos se tiene que ir y hay que hablar, en el caso de que haya hijos, ¿no? Hay que hablar con los hijos. Y en la cuarta etapa es el divorcio jurídico. Ahí entramos los abogados. Entonces yo diría, o ella nos dice a nosotros, de acuerdo a cómo vayan transitando las etapas anteriores a la cuarta, es cómo va a llegar esa pareja al divorcio jurídico. Y si los dos pudieron ir como acompañándose en esos tiempos y madurando de la misma manera, se podrá resolver y pasar a la etapa 5, que es la etapa del divorcio emocional, donde se puede dar vuelta a la página. Ahora, si los dos no transitaron de la misma manera, ahí empiezan los conflictos y por eso los divorcios se traban. Wow, qué interesante lo que contás, Ana, porque o sea, es verdad, nosotros no somos psicólogos y claramente no nos podemos atribuir la competencia de analizar psicológicamente a una persona, ni mucho menos, pero sí es verdad que tenemos como un rol importante en la vida de una persona si vos te dedicás a esto, ¿no? Porque como vos decís, o sea, quizá esa persona toda su vida soñó con tener una familia, con mantener esa familia durante toda su vida, con un proyecto de vida en común y de la nada todo se da vuelta y digamos, tiene que encontrarse con vos y como manejar esa frustración y ese momento, o sea, me imagino que debe ser muy complejo. Y en ese sentido también me da un poco de curiosidad preguntarte como qué impacto o cómo solés lidiar con esas personas con respecto a los niños, niñas y adolescentes que también están como involucrados en ese proceso, pero al mismo tiempo no. Entonces, ¿cómo, digamos, desde tu perspectiva, cómo suelen ser esas rupturas con respecto a ellos? ¿Cómo crees que es la mejor manera de manejar esas relaciones e ir ayudando a tu cliente, pero también como, bueno, teniendo en cuenta que ellos están en el medio y que, digamos, están en su infancia, entonces también es importante considerarlos, ¿no? Claro, miren, una de las cuestiones más complejas tiene que ver con, primero yo, cuando recibo a la persona acá, a veces todavía no le han comunicado a los hijos. Entonces, lo que sugiero es que hablen con un terapeuta de chicos para ver cómo transmiten esto, porque tiene que ser un lenguaje acorde a la edad, hay que ver qué reacción puede tener el chico o la chica. Eh, Son situaciones muy complejas y muy dolorosas, y los chicos perciben todo, son una esponja, ¿no? En este sentido. A veces cuando los divorcios son tan complejos y complicados, eh, los adultos están tan centrados en el conflicto que no están disponibles para los hijos. Entonces, en estas situaciones a veces lo que pasa es que el chico trae un síntoma. Empieza a hacer pis en la cama, se pelea con los compañeros en la escuela, empieza a funcionar mal en lo que son las tareas, o se enoja mucho. Entonces, todo esto, de alguna manera, hay que ir acompañándolo. Eh, y pongo mucho hincapié en que como se necesita un terapeuta para que acompañe al adulto, si es necesario hay que recurrir a un terapeuta para que acompañe a ese niño que tiene que tener un lugar de resguardo. Piensen ustedes que muchas veces cuando los padres discuten en quién cree el chico, sus bases se están poniendo a prueba, ¿no? Todo se mueve. El piso que antes era estable y que permitía la confianza, hoy se da vuelta. Entonces, ¿qué hago yo con esto? ¿Con quién puedo hablar? Muchas veces el terapeuta es un lugar seguro donde yo puedo decir lo que a mí me parece y no va a ser recibido mal porque no estoy hablando de mi papá con mi mamá ni de mi mamá con mi papá, sino con un tercero que mantiene esa confidencia y que de alguna manera, si no, los chicos no pueden transmitir algo, es la persona encargada de ser la voz del chico frente a esos padres. Y muchas veces esos terapeutas ayudan
a que el chico sea escuchado, porque no es escuchado. Perfecto, Ana. Sí, la verdad que es un mundo aparte todo el tema de los niños y también cada uno reacciona de manera distinta según el contexto, la circunstancia, cómo lo inculcaron, educaron. Es literalmente cada caso es único. Y ahora cambiando un poco de tema, ya desde un punto de vista más, no sé, abogado hacia el mundo, queríamos preguntarte, ¿por qué sentiste que era Ujú. necesario empezar a comunicar en redes y dar mentorías para abogados sobre este tema? Bueno, para mí comunicar a través de las redes sociales, lo que yo busqué desde el inicio fue que este nuevo abordaje sea conocido, ¿no? Eh, y como es disruptivo, es distinto a lo que propone la mayoría de colegas, desde mi consulta es diferente, porque yo trabajo sobre un cuestionario que le hago a la persona, ¿no? Después de una charla. Entonces trabajo en el caso concreto. Eh, yo dije, bueno, las redes son una forma de comunicación. Y lo que me gusta de las redes es que de alguna manera la persona nos empieza a conocer antes de conocernos presencialmente. Entonces, muchas veces yo utilizo las redes como vidriera, ¿no? Y digo, mira, si querés ver cómo trabajo, podés ir viendo los videos y ver si yo soy la abogada que trabaja de la forma en la que vos estás buscando, ¿no? Lo que estás buscando por ahí no es, no soy la persona. Entonces, esto me permite una interacción con la cual cada vez me voy llevando mejor. Al principio era complejo porque yo soy de una época anterior, ¿no? A las redes. Entonces, al principio había cierta reticencia respecto de cómo hago con los videos, cómo hago para que, ¿no? No sea tan acartonado, tan rígido, tan flexible. Muchas veces mi community me dice, cuando nosotros hablamos antes del video, vos estás más suelta y la gente por ahí, cuando vos empezás a hablar con el video, te pones más tensa, ¿no? Bueno, he hecho un curso de teatro que me ha ayudado bastante, teatro para abogados, y bueno, esto de alguna manera me permitió llegar desde otro lugar. Sí es cierto que mi forma de comunicación es diferente porque yo muchas veces planteo eh, interrogantes que no sé si toda la gente está preparada para hacerse. ¿No? No toda la gente quiere hacer, reflexionar sobre para qué me toca atravesar este proceso, no toda la gente quiere, no sé, y saber qué hay detrás de esto. Yo muchas veces digo, bueno, hay gente que por ahí lo que quiere es, me quiero divorciar, quiero presentar esto o quiero disolver esta sociedad y listo. Lo que yo planteo es, si vos tenés que atravesar este proceso, ¿por qué no aprovechar a full todas las herramientas que puedas tomar de este proceso para que las situaciones no se vuelvan a repetir? Y en esto de ir de alguna forma metiéndome en las redes, eh, me permitió también poder pensar en que mis hijos, ninguno de los dos va a estudiar abogacía, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿qué hago con los 30 años de ejercicio profesional, conocimiento, experiencia? Y la voy a compartir. Entonces me puse a trabajar en la idea de qué hacer. Lo hice con mi terapeuta. Yo tengo una terapeuta, una analista que es maravillosa, ¿no? Eh, que es de alguna forma la persona con la que yo a veces hago supervisiones y demás. Entonces surgió la mentoría, pero mentoría pensada desde otro lugar, mentoría pensada desde el vacío que deja la facultad a la práctica profesional, mentoría pensada desde el punto de vista de la residencia del médico. Vieron que los médicos actúan con otros médicos de mayor experiencia durante un montón de tiempo. Los abogados no. Nosotros salimos de la facultad con el diploma bajo el brazo y somos una especie de mono con navaja, ¿no? Pues, viste, ahí viene y pensamos que sabemos todo y resulta que nuestra vida profesional recién empieza ahí y no hemos hecho absolutamente nada que implique el ejercicio. Entonces, en esta situación yo dije, bueno, la mentoría que yo pienso es uno a uno. Vemos cuestiones de índole jurídica desde ya, obviamente, de derecho procesal, pero también
vamos a la formación y al trabajo del desarrollo personal, ¿no? ¿Qué valores tengo? ¿Qué principios tengo? ¿Qué clase de abogado quiero ser? Ya tengo que empezar a trabajar en mi persona porque la profesión va cambiando, ¿no? Todo el tiempo. Y si yo me limito a ser un gestor, puedo ser reemplazado por una máquina. Si yo, en lugar de gestionar o presentar papeles o escritos, de alguna manera lo que hago es generar un vínculo con la persona, de alguna forma no soy reemplazable. Yo a veces me pregunto, ¿la inteligencia artificial puede tener empatía? Y más de uno me ha contestado, sí, algunos abogados directamente no la tienen, así que la inteligencia artificial puede tener más empatía que ese abogado. Pero para mí, la relación cliente-abogado es una relación de mucha cercanía. Hay que tener en cuenta que el cliente llega en un momento de mucha vulnerabilidad. Entonces, para mí, el abogado es como, si se quiere, cuando vos dejas una buena experiencia en esa relación, en ese vínculo que generás, la persona te tiene confianza y cualquier problema que tiene lo consulta con vos. Y esto no es generar dependencia, es, che, tener un oído amigo, una palabra, un acompañamiento distinto, ¿no? En donde yo no digo que uno no vive de la profesión y obviamente cobra honorarios, pero hay situaciones que trascienden. Yo tengo clientes de hace muchos años, por ahí de hace 29, y en cada proceso en que yo intervine, yo me acuerdo del cliente y de alguna forma todos los años, a fin de año, pienso un regalo para hacerle a mis amigos, a las personas que conozco, a los clientes, y preparo un regalo de fin de año y una tarjeta. Eso tiene mucho que ver con mi proceso, con lo que yo voy atravesando. Pero más de una vez me ha pasado que yo hago un regalo y el cliente me dice justo lo que me está pasando. Y yo digo, qué loco, ¿no? Porque uno no lo piensa para poder abarcar a un montón de gente. Y sin embargo, eh, la persona se siente identificada con esta situación. Entonces, me parece que la abogacía es muy rica, es una profesión maravillosa. Eh, no somos aplicadores solamente de la ley. No se agota la situación en esto. Y vuelvo con la cuestión de alguna forma del derecho de familia o los conflictos que de alguna manera buscan resolución en una sentencia judicial. Hay conflictos que no se solucionan con una sentencia, porque hay algo más atrás. Entonces, de repente la sentencia después sale y no se cumple y hay que ejecutar la sentencia. Entonces, por ahí si nosotros podemos entender qué hay, podemos ir al foco o al origen real de la situación. Eh, y a ustedes les llamaría la atención todas las coincidencias que hay, porque muchas veces eh, cuando llega una persona acá, eh, plantea una separación y cuando yo pregunto cómo era su familia de origen, me dice, mis papás se separaron y yo pregunto a qué edad y me dice a los 6. Entonces le digo, ¿y tus hijos qué edad tienen? El más chico tiene 6. ¿Cómo se repiten patrones? ¿Cómo se repiten conductas? Y esto no es consciente. Entonces, si nosotros podemos ver esto, no digo que sea mágico, no digo que esto automáticamente arregle las cuestiones, pero sí digo que hay mucho de lo que nos pasa que tiene que ver con cuestiones que pasaron antes y que de alguna forma nosotros inconscientemente repetimos. Wow, creo que terminamos con un espacio de reflexión increíble. No, nada, me encantó mucho todo esto último que compartiste, ¿no? Porque es un poco ver a la persona, como dejar de ver solo la profesión como, bueno, yo tengo que agarrar esto y hacerte el divorcio y listo, sino que ver al cliente como persona, ¿no? Y el estar pensando constantemente, tipo, es una persona y merece que la trate como tal, no solo como un numerito y un expediente. Em, Así que la verdad que nada, me encantó y me impactó un montón como toda la reflexión que acabas de compartir, porque es verdad y a veces no, en el día a día, con todo lo que tenemos, no nos detenemos a pensar
en esa otra persona que tenemos enfrente, ¿no? Así que bueno, invitamos a todos los que están escuchando el podcast hoy a que mañana se tomen el tiempo de si tienen algún cliente o alguien que va con un conflicto del estilo, que traten de pensarlo de esta manera, porque la verdad que me parece que es muy valioso poder llegar a un abogado y que te reciban así, con una sonrisa como te recibe Ana, me parece que es impagable. Así que la verdad que Ana, estamos muy contentas por haberte tenido en este episodio. Me encantó todo lo que contaste. No sé si quieres dejar alguna reflexión final o algo antes de que cerremos. En realidad me quedé con lo que dijiste recién porque me parece súper importante. Eh, Cada vez que alguien nos consulta nos permite entrar a su mundo. Entonces, qué mejor que honrar esa distinción haciendo la diferencia, ¿no? Y valorando lo que implica cuando una persona está vulnerable recurrir a otro. Es es un acto de mucho valor. Entonces, si nosotros podemos ver esto y de alguna forma rescatarlo y, y valorarlo nuevamente, es un montón. Así, yo estoy muy agradecida por el espacio, la verdad es que me sentí muy cómoda como en casa. Qué lindo, nos alegra muchísimo escuchar eso. Bueno, y a todos los que nos escucharon en este episodio, los invitamos a seguir a Ana en sus redes, @rupturasinteligentes, si quieren más consejos de este estilo, ella está todo el tiempo subiendo videos, así que les recomiendo seguirla porque la verdad que da contenido de valor y es un placer poder tenerla ahí en nuestras redes. Y también los invitamos a escuchar el próximo episodio y a sumarse a nuestra comunidad en WhatsApp si quieren formar parte de esta red de networking y de profesionales. Así que muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos en el próximo episodio. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho.